En tus manos nos ponemos, Señor. Habla por medio nuestro a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ¿cuál es la autoridad suprema de su vida? Quiero decir, cuando usted está arrinconado, cuando se encuentra en un callejón sin salida, como se puede decir también entre la espada y la pared, cuando se ve obligado a hacer frente a la cruda realidad, ¿en qué se apoya? Cuando trata de establecer una norma acerca de la moralidad, ¿cuál es su pauta? Cuando necesita una brújula ética para encontrar un modo de proceder en esta jungla ética, ¿dónde está el norte? Cuando está en un mar de emociones agitada, ¿cuál faro le muestra dónde se encuentra la playa? En un mundo como este, en una sociedad como esta, donde a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿dónde está la regla? ¿Dónde está la norma? ¿Quién es el que establece lo correcto y lo incorrecto? ¿En qué se apoya la gente? Bueno, el hombre suele apoyarse en diferentes muletas. Voy a mencionarle algunas. Por ejemplo, el escapismo. La mayoría de la gente, por lo menos inicialmente, escapan o intentan escapar de la realidad del dolor. Están aquellos que huyen emocionalmente o huyen literalmente de manera física, mediante viajes, aventuras amorosas o drogodependencia. Personas que se niegan a aceptar la realidad y piensan que de esta manera, siguiendo su curso, los problemas se van a resolver. Son personas que intentan escapar, pero de los problemas no se puede escapar. Tarde o temprano ellos terminan alcanzándote. En segundo lugar, he notado que muchas personas se vuelven al cinismo. La sorpresa que lleva a la desilusión, dejan que eso se encone hasta volverse resentimiento, y por fin ese resentimiento termina en amargura. Son personas que pasan el resto de su vida tratando de vengarse. Personas que se convierten en víctimas de su propia falta de perdón. Son aquellos que se toman el veneno y esperan que sea el otro el que se muera. Dirigen su hostilidad muchas veces hacia Dios o hacia alguna otra persona. Se vuelven al cinismo. En tercer lugar está la muleta del humanismo. Aquellos que ponen en un altar al ser humano la palabra humana, escuchan el consejo humano en lugar del consejo divino. Se vuelve al esfuerzo personal, a la opinión de la gente, al desarrollo propio. Prueban el razonamiento humano que inevitablemente está basado en la sabiduría horizontal del hombre. Los deja vacíos, necesitados. Bueno, entre los 4 o 5 libros que siempre voy leyendo, estoy leyendo ahora uno de Norman Vincent Peale, creo que es. Este señor es el autor del libro El Pensamiento Positivo. Había oído hablar mucho de él, no había tenido la oportunidad de leerme todavía un libro de él. Y me estoy leyendo uno de él titulado El Entusiasmo. La verdad es que dice muchas cosas interesantes, pero que mientras lo leo digo, ojalá que todo fuera tan fácil como él lo describe. No es que nos volvamos personas negativas, es bueno tener pensamientos positivos, la Biblia lo dice. De hecho, la Biblia es un libro que inyecta en nosotros entusiasmo, ¿verdad? Un cristiano es una persona optimista porque sabe que al final ganamos. Pero la verdad tiene 2 caras. Una cara de consuelo, fortaleza, aliento, entusiasmo, pero también el otro rostro es que vivimos en un mundo caído y tenemos una naturaleza mala. Una de las cosas que dice este señor, mientras lo leía una y otra vez repite, el hombre es esencialmente bueno. Y yo me preguntaba, ¿qué Biblia ha leído él? Bueno, me gustaría creer eso, pero eso no está en la Biblia. No somos buenos, somos esencialmente malos. El Señor Jesucristo dice
si vosotros, siendo malos. O sea, el querer exaltar al hombre de una manera desmedida es un problema y algunos lo toman como una muleta de escape. Está también el sobrenaturalismo. Cuando tienen problemas van a ver un espiritista o un, no sé, alguien que le lea las cartas, los brujos, todas estas personas con poderes demoníacos, la astrología, todo tipo de superstición. Son muletas muy populares, pero es una arena movediza. La gente se termina confundiendo mucho más. Dios le ha dado al hombre una muleta absolutamente confiable. Es su palabra, el libro de Dios. El Salmo 119 habla de un hombre que sabe lo que es el dolor y está buscando ayuda fuera de sí mismo. Y él dice en el verso 81, Salmo 119, desfallece mi alma por tu salvación, más que espero, ¿en quién? ¿En quién espera usted, hermano? ¿Dónde descansa su fe? ¿De qué se alimenta? Aquí el salmista está diciendo, espero que acontezca la verdad de tus palabras, Señor. Espero que tus promesas se vuelvan realidad. Espero que la sabiduría tome forma y tenga sentido en mi vida. La Biblia contiene maravillosas, grandiosas promesas de Dios para nosotros. Son extraordinarias, con un mensaje poderoso. Ahora, yo siempre digo, le invito no solamente a escuchar lo que dicen las promesas, no solamente a escuchar el mensaje que Dios nos deja, sino a considerar quién es el que da ese mensaje. Un Dios confiable, fiel. El salmista decía, espero en tu palabra. Espera en la palabra de Dios. Él no confía en el razonamiento humano, tampoco en los sentimientos, porque los sentimientos son volubles. Dice el verso 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Bueno, la ayuda de Dios no siempre llega de manera inmediata. Muchos de nosotros estamos esperando que esa palabra se cumpla en nuestra vida en ciertos aspectos. Muchas veces Dios contesta de manera inmediata, pero otras veces tenemos que esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Dice el Salmo 119 también en el verso 85 en adelante, dice, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y dice el 90, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Cuán cierto es esto? Si yo no hubiera tenido el eterno fundamento del libro de Dios, en muchas ocasiones se me habría acabado la vida misma. Y creo que todos nosotros podemos decir lo mismo. En un mundo como el nuestro, donde el relativismo está a la orden del día, la Biblia habla desde el punto de vista de lo correcto y lo incorrecto. La Biblia nos dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que es sí y es no, lo que es verdadero y falso. En una sociedad humanista donde constantemente se promueve el hacer las cosas si te sientes bien y si no le haces daño a nadie, algo muy
raro, ¿verdad? Porque nuestras decisiones dejan consecuencias. En un mundo donde estamos en una niebla de confusión, la Biblia habla con toda claridad de lo que es pecaminoso y de lo que es santo. Si usted va a la luz de Dios, nunca va a andar confundido. No va a tener que estarse preguntando acerca de los asuntos de la vida, porque la palabra habla sin rodeo. Es un fundamento seguro. ¿Y por qué es seguro? Vamos a ver varias cosas que nos hablan de por qué es seguro. En primer lugar, su identidad. ¿Cómo se llama a sí misma? ¿Cuál es su identidad? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, Jesús está hablando con dos hombres en el camino a Emaús. Y leamos del resultado de ese paseo. Lucas capítulo 24, en el verso 27, dice la palabra del Señor: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús habló del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo llamó? Las escrituras. Poco después los dos hombres relatan a sus amigos lo que ocurrió, y en el verso 32 dicen: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Nuevamente se refieren al libro de Dios como las escrituras, y es un término interesante. Es la traducción de un término griego que quiere decir lo que está escrito. Y es significativo que Dios no simplemente pensara su mensaje, no dijo su mensaje o lo reveló en las nubes o mediante sueños a hombres y a mujeres en los tiempos bíblicos. Él se encargó que sus palabras fueran colocadas por escrito. Las puso en el idioma del pueblo para que las personas de todas las generaciones pudieran leerla y entender su significado. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 17, verso del 14 al 17: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Es una afirmación absoluta. La Biblia no contiene la verdad. La Biblia es la verdad. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: tu palabra es verdad. No es consejo humano, es consejo divino. Sus enseñanzas tienen integridad. Es una verdad en la que usted y yo podemos confiar hoy, cuando tanta gente le ha dado la espalda al libro de Dios, en el mundo y en la iglesia. ¿Saben ustedes que hay muchos cristianos que vienen a la iglesia cada domingo sin abrir la Biblia durante toda la semana? Yo no lo entiendo. No puedo entenderlo. Si creemos que es el libro a través del cual Dios nos habla, ¿cómo no vamos a abrirlo? ¿Cómo no vamos a escuchar su mensaje? Esa es la única muleta que necesitamos. Y la sociedad en la cual vivimos tiene una asombrosa capacidad para tergiversar la verdad, para cambiar las cosas, de manera que lo correcto no es en realidad correcto, sino parcialmente correcto. Y lo correcto y lo incorrecto no es en realidad incorrecto, es más bien algo que creo que está bien o no estoy seguro. El sistema del mundo habla de la verdad, pero nunca la identifica. Entonces usted tiene que decidirse en base a su propia norma moral y convertirse en su propia brújula ética. Nadie te va a limitar.
Porque en realidad nadie más sabe dónde están los límites. Eso es lo que se ha estado haciendo últimamente con los Estados Unidos de América. Arrinconando la palabra de Dios, la fe cristiana. Y entonces, cuando usted quita la luz, ¿cómo va a esperar que la gente se oriente? Y quedamos no libres, sino paralizados, como vive la sociedad, entre el aturdimiento y la confusión. Y eso no es libertad, eso es esclavitud. ¿Qué hace falta para que una persona sea libre? Jesús lo dijo en Juan 8:32. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Yo necesito la verdad en mi vida. Yo necesito el sí y el no de Dios. Yo necesito la luz, la voluntad de Dios, y su palabra es la que proporciona lo que necesito. En segundo lugar, podemos tener ese fundamento como seguro, no solo porque es palabra de Dios, sino además porque es infalible. No tiene errores. Y quiero mencionar rápidamente 3 términos doctrinales que nos hablan de la infalibilidad de la Biblia. En primer lugar, revelación. Segundo, inspiración. Y tercero, iluminación. ¿Qué es revelación? Bueno, fue cuando Dios reveló al hombre lo que el hombre no podía saber si Dios no se lo dice. Ahí se habla del carácter de Dios, se habla del mensaje del Evangelio, de la naturaleza humana. Dios reveló que el hombre es esencialmente malo. Si fuera un hombre el que originó la Biblia, no habría puesto eso. En segundo lugar, la inspiración. ¿Qué es inspiración? Dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios mismo exhaló su palabra. Y cuando hablamos de inspiración, no nos estamos refiriendo al significado que le damos cuando decimos esa maravillosa obra de Picasso fue inspirada, o cuando hablamos de una escultura por Miguel Ángel, o una composición de Handel, no inspirada como una obra literaria maestra de Shakespeare. Es exhalada por Dios. ¿Tomaron dictado los escritores de la Biblia? No. Si usted analiza la palabra, va a ver que en ella aparecen reflejadas las diferentes personalidades y estilos de sus escritores. Por ejemplo, Pedro no suena mucho como Juan. Juan no suena como David. Y los escritos de David no suenan como los de Pablo. No se ven como los de Pablo. Pablo es completamente distinto de Judas o Pedro o cualquiera de los demás apóstoles. Así que de alguna manera Dios preservó la personalidad de cada escritor sin corromper el texto. Voy a tratar de decírselos en palabras. Dios puso esos pensamientos y esas verdades en la mente y en el corazón de los escritores bíblicos. Sin embargo, respetó sus personalidades. Pablo no se sentó un día y dijo, bueno, déjame ver qué se me ocurre para escribir hoy. Y entonces escribió la segunda carta a los Corintios. O tampoco dijo, me siento hoy como los Gálatas, escribiré Gálatas. Dice que la escritura no fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es inspiración. ¿Y qué es iluminación? Es Dios dándole la capacidad al hombre para entender la verdad que Él ha revelado. Es la luz divina que nos ayuda a entender este mensaje. Dios emitió su mensaje a escritores humanos, quienes sin perder su estilo propio y personalidad, escribieron su verdad bajo el control divino. Porque Él supervisó todo el proceso, no había error alguno.
podemos confiar en el libro de Dios. Este Salmo 119, en el que comenzamos, me gustaría terminar en él. Aquí Dios estableció sus preceptos. Y el salmista una y otra vez declara su confiabilidad. Nos ha dado una moralidad a seguir. Nos ayuda con la avaricia, con la ética, con la integridad. Cuando recibimos ataques verbales de los demás, al sentirnos aislados, o sea, hay respuesta una y otra vez en el libro de Dios para nuestras necesidades. Decía el salmista, confío en tu palabra es segura, no me ha fallado, y eso sigue siendo cierto en la actualidad. Es un libro antiguo e infalible, confiable, hasta el día de hoy. ¡Qué tremendo! Bueno, ya cesó la revelación. Al completarse las Escrituras, cesó la revelación divina. Segundo, cesó la inspiración, en el sentido de escribir esa verdad revelada, pero no ha cesado todavía la iluminación. Dios sigue iluminando a los hombres para entender su libro. Ya no hay que añadirle nada más. Es más, la Biblia advierte sobre el querer agregarle todo lo que necesitamos para conocer a Dios. Y el camino para llegar a Él está aquí. Todo lo que necesitamos para vivir una vida de santidad está aquí. Aquí está su voluntad revelada, llena de principios y preceptos. Verdades que asimilamos y obedecemos. Ahora, ¿qué beneficios trae confiar en la Biblia? Quiero mencionarle rápidamente 3 beneficios. El primero está en el verso 98 del Salmo 119. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El primer beneficio es estabilidad en medio de la tormenta. Como dice la palabra, siempre están conmigo. Me has dado sabiduría. Sabiduría. La Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tus mandamientos siempre están conmigo. Cuando viene la tormenta, ¿qué es lo único que nos va a permitir quedarnos en pie? Nuestra fe. Recordar lo que el Señor ha dicho y creerlo. Escuchar su mensaje y meditar en quién dio el mensaje. Qué maravilla cuando vemos a un niño memorizándola, ¿verdad? Ahora nosotros también tenemos la responsabilidad de guardar esas verdades. Es lo único que nos va a sostener. Ningún otro consejo le mantendrá en pie cuando llegue la tormenta. Pero debemos decir como el salmista, tus mandamientos siempre están conmigo. En segundo lugar, nos dará entendimiento. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Cuando usted conoce la verdad de Dios, nadie le va a intimidar. No importa cuán eruditos y sabios, entre comillas, parezcan aquellas personas que le van a confrontar por su fe. Es doloroso, porque las universidades de este país están minadas y los profesores tienen una agenda de desterrar la fe cristiana del corazón de los jóvenes. La Biblia siempre será atacada en las escuelas seculares de educación superior. Un erudito explicaba el porqué. Trataba de explicar el porqué este ataque sistemático. Y decía, Satanás no desperdicia sus municiones. Los profesores a quienes se les paga por impartir filosofía, literatura, biología, matemática, etc., a menudo toman tiempo de sus clases para minar la Biblia y el cristianismo ortodoxo.
Claro, si usted es un joven que conoce la Biblia pero no la conoce a fondo y de pronto es desafiado delante de otros a sustentar sus creencias, y ahí le leen un par de milagros de la Biblia y dice, ¿cómo es posible que hayan personas que crean estas tonterías y que digan que esto pasó? Y entonces le lanzan el desafío ahí, y algunos por miedo quedan en silencio. Muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hacen lo mismo con otros libros? Con otros libros sagrados de otras religiones. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué ese ataque contra la Biblia? ¿Por qué no lo hacen con el Corán? ¿O con el libro del Mormón? ¿O con cualquier otra historieta? ¿Por qué no lo hacen? A Satanás, que es el mentiroso original, le simpatizan los libros que mienten. Su verdadera enemistad está dirigida contra el libro de verdad, porque contiene dinamita para su derrota. Acuérdense de Jesús, tu palabra es verdad. Primer beneficio, te va a dar estabilidad cuando venga la prueba. Segundo, entendimiento. Y tercero, al confiar en las Escrituras, alcanzamos más madurez que los años que tenemos. Dice el verso 100 del Salmo 119, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Bueno, todos tenemos esta meta y decimos, me encantaría madurar más, me encantaría ser más fuerte en mi fe, me encantaría aprender de los tontos errores que he cometido para no seguir haciéndolo. Quisiera ser más maduro. ¿Saben dónde está la esperanza? En el libro de Dios. Dice él, más que los viejos he entendido. Y quiero terminar esta reflexión con 3 preguntas. ¿Quieres estabilidad? En medio de tanta inestabilidad, ¿quieres estabilidad? ¿Te gustaría tener más entendimiento? ¿Quieres ser una persona más madura? Seguro que sí, ¿verdad? Todo esto lo puedes encontrar en la segura y confiable palabra de Dios. Vuelve a ella. Apóyate en ella. Comienza hoy y ella te va a sostener. El corazón de este libro es el Evangelio. La buena nueva de que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por los pecadores. No solamente murió en la cruz, fue sepultado, como dice la carta a los Corintios, y resucitó. El Evangelio es la buena noticia de que Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores, para que por medio de su muerte y resurrección podamos tener el perdón de nuestros pecados. Hoy precisamente, como iglesia del Señor, nos estamos reuniendo para recordar el sacrificio de Cristo. Ese es el mensaje que compartimos con toda criatura. Ese es el mensaje que puede hacer nuevas todas las cosas. Ese es el mensaje que es poder de Dios para salvación. Recordar la muerte de Cristo es meditar en lo que Dios hizo por nosotros y en el único medio que la gente tiene hoy para venir a Dios, Jesús y solo Jesús. Cuando participamos del vino, estamos recordando la sangre de Cristo derramada por nuestro. Y el pan, su cuerpo, en sacrificio por nosotros. Son elementos puramente simbólicos. No hay nada de místico en ellos. El valor que tienen es lo que nos recuerda. Para participar de esta ordenanza uno debe, número 1, haber aceptado a Cristo, haber creído en Cristo como Señor y Salvador. Número 2, estar bautizado, haber cumplido con esa otra ordenanza. Si usted está aquí y ya fue bautizado y aceptó a Cristo, participe con nosotros, le invitamos. Ahora, meditemos una vez más en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y mientras meditamos, demos gracias por semejante sacrificio. Oremos. Amado Padre, gracias por la oportunidad
de celebrar la Santa Cena. Gracias porque en ella recordamos el sacrificio de Jesucristo. Recordamos su muerte y la proclamamos hasta que tu Hijo venga, Señor. Ayúdanos a participar de la cena dignamente. Y en esta hora, si hay alguna persona que no te conoce, que también pueda recibir a Cristo como Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.